oye con...? Yo no me oigo nada. Vale, pues... Por favor. Hola, sí. Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Rafael Cabrera, que él tiene más de 20 años de experiencia en el sector del cine y audiovisual. Es ex responsable, de marketing del ICA y actual presidente de las oficinas de rodaje de Film Madrid. Hoy Rafael nos hablará de la Film Commissions y Film Madrid. No sin antes darle las gracias por compartir sus experiencias y por acompañarnos en las sextas jornadas técnicas. Y queremos recordar a los que nos están visualizando en streaming que pueden realizar preguntas y participar vía redes sociales con el hashtag JJTT Rafael Cabrera y serán respondidas al final de la charla. Muchas gracias y un fuerte aplauso para Rafael Cabrera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Casi me haces hasta rey, me has hecho presidente. Dejadme que os cuente. Yo soy Rafael Cabrera, efectivamente. Yo empecé mi andadura en el audiovisual trabajando para Filmax Entertainment. Empecé como director de la división internacional y luego, posteriormente, como director de marketing. Estuve 10 años en Filmax, en un momento en el que el audiovisual era algo muy distinto a lo que es ahora. Es decir, cuando ibais a un videoclub, si algunos habéis ido, y alquilabais películas, ese mundo del vídeo funcionaba y funcionaba muy bien. Yo me encargaba de las ventas internacionales y la venta de derechos internacionales. De ahí pasé a trabajar para el ICA, llevando todo lo que era la promoción internacional del cine español. Estuve 10 años en el ICA como director de marketing y promoción internacional y finalmente, en esta última etapa, trabajo para la Comunidad de Madrid y dentro de la Comunidad de Madrid en la Film Commission, que se llama Film Madrid. Bueno, ya hecha esta presentación, entiendo que todos conocéis o sabéis qué es una Film Commission. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues lo que me gustaría durante toda esta sesión, yo soy muy parlanchín, pero preferiría que en cualquier momento sentemos un diálogo entre las dos partes. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, levantad la mano o directamente preguntar. Vale, a la hora de desarrollar un guión, nosotros, el guionista en este caso, o vosotros o quien sea, realiza pues un ejercicio creativo a la hora de realizar ese guión. Y además dentro de ese guión su imaginario le lleva a construir esa historia en unas localizaciones determinadas. Pero muchas veces nos llega el productor y nos dice, cuando se ha hecho ese desglose de gasto y de coste de lo que supone ese guión, nos dice aquí hay que recortar. Y muchas veces esto ocurre con las localizaciones. Una localización puede representar hasta el 30% del presupuesto de una película. Y entonces es cuando nos dice, chicos, o lo adaptáis o esto está muerto, esto no hay quien lo haga. En las Film Commission muchas veces os ayudamos a eso. Es decir, porque si tu historia se desarrolla en un desierto y te estás imaginando irte, pues no sé, a África, a Turquía, etcétera, te podemos dar la posibilidad de que más cerca de lo que tú crees la tienes aquí. Si tienes un western, es verdad que tú piensas, pues me voy a Almería, no, o te puedes ir a la Comunidad de Madrid. Si tienes que hacer una película que es de ciencia ficción y tienes Marte, también lo puedes hacer. Entonces, esa es un poquito la idea que hacen las Film Commission. Antes de continuar con la presentación, quiero meterme en Internet un segundito para mostraros un vídeo. Y si me pongo las gafas, seguramente lo voy a hacer bastante mejor. Esta es la página web de Film Madrid, pero me voy a ir precisamente a enseñaros. Creo que es este. ¿Hay sonido aquí? No. ¿No se oye el ordenador?
¿Ahora? Vale, lo pongo del principio. Se han pasado con el sonido, ¿eh? Vale. Bueno, pues... ¿Se ha puesto en presentación? No sé qué he hecho. A ver. Vale, perdón, sí. Vale, entonces decía que desde las Field Commission nos podemos ayudar a que muchas veces ese guión, esos costes se tengan que adaptar por esas localizaciones. Ayudaros a buscar un lugar para que se pueda realizar esa película. Pero básicamente quiero deciros, una Field Commission al final es una organización sin ánimo de lucro. Por lo tanto, cuando llaméis en un futuro a una Field Commission, ese servicio es totalmente gratuito. Y en esa Field Commission, que distinguimos entre Film Office y Field Commission, depende la amplitud que abarca territorialmente. Una Field Commission, en este caso, Film Madrid es una Field Commission porque abarca toda la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios, 179 ayuntamientos. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad de Madrid, tiene una Film Office. Es decir, la Film Office se reduce a un espectro local. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid, porque prácticamente el 60% más o menos de los rodajes a nivel general audiovisuales se desarrollan en todo lo que es la Comunidad de Madrid. Y la Ciudad de Madrid alberga muchos de ellos. Entonces, en primer lugar,
que llamar a un servicio de una Field Commission es gratuito, que nuestra ayuda y lo que os vamos a explicar allí es gratuito. Sin embargo, existen agencias privadas que, bueno, se marcan como una especie de Field Commission que os ayudan en todo lo que son los servicios de localizaciones. Esas sí que os cuestan, os tramitan permisos, os ayudan a realizar todas las gestiones, pero muchos de ellos al final terminan llamándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque es una Field Commission, como es, por ejemplo, Field Madrid, lo que estamos haciendo, por un lado, bueno, los objetivos que hacemos es, por un lado, el desarrollo económico de la, en este caso, comunidad, de la comunidad autónoma a la que pertenecemos, y, por otro lado, la promoción turística. ¿Por qué el desarrollo económico? ¿Alguna respuesta? ¿Por qué creéis que esto significa desarrollo económico? Efectivamente, es decir, que una producción para mí venga a la Comunidad de Madrid significa que va a contratar servicios, alquiler de materiales, alojamientos, catering, etcétera. Por lo tanto, el impacto económico que tiene esa producción para mi autonomía representa un desarrollo económico. Pero además, una promoción turística. ¿Por qué? Efectivamente. De hecho, sabéis que el cine nació en Estados Unidos como un vehículo de propaganda. Es decir, a través de todas las imágenes se pretendía promocionar el territorio de Estados Unidos, en cierto modo, con una fuerza que hasta ahora nunca se había hecho. Todos consumimos pizza o Coca-Cola o el Starbucks, no porque nos gusta, efectivamente, pero porque tenemos ciertas influencias de las películas que hemos estado viendo, ¿no? Pues efectivamente, esos son los objetivos principales de una Field Commission, es decir, desarrollo económico y desarrollo turístico. Por lo tanto, lo que os decía antes, en Field Madrid, por ejemplo, somos 179 ayuntamientos o municipios. Y desde ahí, desde Field Madrid, yo me encargo de coordinar absolutamente con muchos de ellos cuando un productor viene a solicitar pues un permiso. Todo esto está muy bien, pero la práctica, que a mí es como me gusta explicaros qué es lo que hacemos, esto es lo que hacemos en Field Madrid. Por un lado, hacemos asesoramiento en la búsqueda de localizaciones. Lo que os he puesto al principio en un ejemplo, por ejemplo, recientemente un director muy famoso y que todos conocéis y que todo el mundo conoce, va a rodar su próxima película y están buscando una secuencia, es en un hospital. Y la realidad hoy en día es que por el tema COVID es imposible realizar rodajes en lo que son centros sanitarios, residencias, centros de primeros auxilios, etcétera, etcétera, y por supuesto hospitales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar una alternativa a eso. La secuencia tiene que ocurrir, porque quien sea el actor, la actriz, una de las desenlaces de esa parte del guión tiene que ocurrir en un hospital. Hay que adaptarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos un hotel, una oficina que tenga un pasillo, luego los directores de arte les pondrán los pasamanos que necesiten, le darán el color que sea, le pondrán todo lo que es el atrezo para que al final eso parezca un hospital. Y así se desarrolla, bueno, pues parte de esa zanja que nos han puesto ahora mismo, por ejemplo, con este tema COVID, para rodar en un hospital, pudiendo desarrollarlo. Por otro lado, les orientamos en la gestión de permisos. ¿Y esto qué es? Pues muchas veces nos llaman y que quieren rodar, bueno, pues es una secuencia que es en el campo y resulta que han encontrado el localizador. Ayer estuve un localizador aquí, ¿no? Y os dice que desgrana todo lo que es el guión y de repente él empieza a conocer sitios, nos llama a nosotros y se van, en este caso, pues al Parque Nacional de Guadarrama. Pues en el Parque Nacional de Guadarrama, dependiendo del municipio al que pertenezca, le tienes que pedir el permiso. Obviamente la Field Commission nunca va a expedirte un permiso, una autorización. Lo tiene que hacer el municipio correspondiente, el ayuntamiento correspondiente.
pero muchas veces hay otras implicaciones. Y en este caso, por ejemplo, os pongo el Parque Nacional de Guadarrama porque es un espacio protegido por la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, a lo mejor el sitio concreto en el que estás, en el Parque de Guadarrama, se te va a permitir ese rodaje siempre y cuando, bueno, ¿qué va a ocurrir en ese rodaje? Cuando tú vas a solicitar una autorización, tienes que especificar muy bien cuál es esa secuencia, qué equipo hay, qué medios técnicos tienes, es decir, si lo que pretendes es sacar humo, armas de fogueo, es decir, cualquier cosa que aparentemente y por sentido común ya nos parece extraña, no nos van a dar el permiso. Pero además, os he querido poner este ejemplo del Parque Nacional de Guadarrama porque a partir del mes de marzo empieza la cría de un montón de aves, sobre todo de aves, de fauna, que está protegida. Por lo tanto, te van a decir que no puedes rodar, pues porque en marzo empieza el águila imperial a criar y de hecho hay un mercado negro porque hay mucha gente que se dedica a querer robar los huevos de las crías, etcétera, y de hecho hay zonas en las que no está ni permitido el acceso. Pero al igual que en un parque nacional hay parques regionales que, bueno, pues el Hayedo de Montejo que habéis visto allí, que tiene una protección por la fauna, por la flora, pues porque hay especies de plantas, árboles, etcétera, que tienen que estar protegidos y depende de la zona en la que estéis, pues os permiten o no. Pero lo mismo vais a querer rodar también en una carretera en Navacerrada y aunque tenéis que pedir, pues no sé, en Colmenar Viejo, al Ayuntamiento de Colmenar Viejo la autorización, si estáis trabajando también en una carretera vais a tener que llamar a la Consejería de Transportes y Movilidad e Infraestructuras, es decir, a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, si esa carretera pertenece a la Comunidad de Madrid, para que os den la autorización. Es decir, os vamos a orientar siempre en la gestión de esos permisos, cómo tenéis que y dónde tenéis que llamar para hacer esos permisos. Luego hablaremos un poquito más de qué tipos de permisos hay, porque si rodáis con animales, si rodáis con niños, si rodáis dependiendo que con armas de fuego, en instalaciones militares, etcétera, pues tenéis unos permisos u otros. Eso lo veremos un poquito más adelante. Por tanto, también nos encargamos con los distintos ayuntamientos y con otras administraciones de facilitaros la documentación y los trámites que hay que hacer. No solo porque, pongo el caso de Aranjuez, si tú quieres rodar en el Palacio de Aranjuez, no solo vas a tener que dar la llamada al ayuntamiento, sino que vas a tener que llamar a Patrimonio Nacional porque el Palacio de Aranjuez pertenece al gobierno. Entonces, en ese sentido, una Field Commission siempre os va a ayudar en este proceso de producción, de desarrollo, cuando estáis localizando, sobre todo en lo que es aparte de esas localizaciones técnicas, para ver si se adapta, si encaja dentro de lo que ese director concretamente está buscando para su película, os vamos a decir cómo se gestiona, las tasas que tienen, los costes que pueden llevar, si tienen fianzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre es importante que cuando os acerquéis a una Field Commission os acerquéis antes de que todo ocurra. Y digo que me ha pasado, y me ha pasado muchas veces, que me llamáis cuando hay un marrón ya. Y cuando hay un marrón, los marrones son marrones por eso, precisamente. Porque luego es muy complicado poder solucionarlo, ¿no? Y quiero decir, no tenéis por qué saber que si vais a alquilar incluso una finca o una casa, un chalet en Las Rozas, con un señor privado de Las Rozas, pues que a lo mejor luego vais a tener muchos problemas para conseguir la autorización. Y pongo este caso porque es real, es decir, en Las Rozas pues hay una especie de personas que tienen o han comprado una serie de espacios, de casas, para el alquiler de producciones audiovisuales. Son urbanizaciones grandes, con unas casas muy grandes, etcétera. Pero bueno, quieren hacer el agosto y resulta que ante las quejas de los vecinos no hay una ordenanza municipal propia para los rodajes audiovisuales y de hecho todo lo que es las tasas, etcétera, y los precios que adaptan a los rodajes son los mismos que los de una mudanza. Entonces, como no hay una ordenación legal con unas normas técnicas, resulta que los vecinos en Las Rozas se quejan porque cada 2 por 3
Hay gente por ahí, están todos los técnicos, un montón de camiones, un montón de cables, y como no hay una ordenanza que diga, oye, se puede rodar 2 veces al mes en esta zona, no te puedo dar autorizaciones de aparcamiento más de 4 días seguidos, etcétera, etcétera. Una serie de normas que ayuden a que la convivencia del vecino sea pues lo menos molesta. Es decir, imaginaros que donde vivís, en vuestra casa, en el piso de abajo, están constantemente rodando, está entrando en el portal un montón de gente, hay ruidos, hay luces, no puedes aparcar. Llega un momento que tú como ciudadano te molesta, por eso es importante que todo eso esté regulado. Hay una parte muy importante que es, y esto viene en la siguiente diapo, bueno, en esta, y aunque me salto un poco, ¿cómo vuelvo a la anterior? Aquí. Es que una Field Commission únicamente no te va a vender lo atractivo de ese espacio natural, de ese territorio y demás, sino que hay una parte muy importante, que es el personal profesional que está basado en ese territorio. A mí cuando me viene una producción extranjera que no puede tener todo lo que son los equipos y demás y los tiene que contratar, es una gran desahogo para esa producción, estos americanos o estos británicos que vienen y que quieren venir a rodar a la Comunidad de Madrid, que saben que tienen los mejores técnicos. Vosotros un día de mañana podéis ser uno de ellos. Es decir, que te da ciertas garantías de que tu producción va a salir bien. No quiero decir con esto ni malpreciar a otros territorios, pero en Ceuta pues no tienen la capacidad o la calidad profesional de los técnicos que puede haber en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, Cataluña, Sevilla, etcétera, etcétera. Bueno, informamos también sobre todo cómo funciona la logística de producción y de postproducción. Nos llaman muchísimos estudiantes como vosotros y yo ahora mismo y desde aquí ya os tiendo la llave a que Filmadrid está abierto también a los estudiantes, no solo a los profesionales, para ayudaros en cómo poder desarrollar vuestros trabajos. Y son muchas las llamadas que recibimos de distintas escuelas que necesitan o que quieren saber cómo rodar. Yo muchas veces os lo digo, y esto, aunque me están grabando, pero es verdad que muchas veces os tengo que dar consejos. Ir a rodar a un espacio determinado generalmente os va a costar dinero. Y vosotros sois estudiantes, estáis haciendo un trabajo de clase y lo que no podéis es pagar. Entonces yo a veces prefiero deciros, mira, no, yo no te he podido decir esto, ¿no? Pero entiendo que tenéis que rodar con coste cero en lo que son localizaciones. Lo que sí que es importante es que a la hora de que desarrolléis vuestros trabajos, os pongáis también, no os pongáis el umbral aquí y sed consecuentes. Pues ahora, por ejemplo, en esta situación de crisis sanitaria, no se os ocurre hacer un trabajo donde, bueno, tenéis que hacer algo en un hospital, como he dicho antes, o en una escuela, porque generalmente no os van a dar permisos y entonces o os buscáis algo que es similar, pero muchas veces esa segunda posibilidad cuesta también dinero, porque es un espacio determinado, porque a lo mejor si es una escuela podemos ir a un centro cultural, pero ese centro cultural tiene una serie de actividades y a lo mejor cuando lo podéis hacer es por la noche y por la noche pues os van a pedir que paguéis el servicio de mantenimiento y de seguridad, etcétera. Es decir, va a tener un coste, por lo tanto, siendo estudiantes como sois, bueno, pues es importante que adaptéis un poquito a la realidad para que esto no os cueste. Muchos de vosotros tenéis muchas inquietudes de rodar, por ejemplo, en el Metro de Madrid. El Metro de Madrid pertenece a la Comunidad de Madrid. Y Metro es un servicio público, obviamente, que tiene unas restricciones. Es decir, en primer lugar, cuando estáis rodando, vosotros no podéis sacar la cara de alguien, la imagen de alguien, porque hay unos derechos de imagen. Por lo tanto, y para evitar que yo, como pasajero de metro, me encuentre a gente rodando que me puede molestar, en los rodajes en metro solo se permiten a partir de las 2 de la mañana, de 2 a 6 de la mañana, o sea, 4 horas, lo que significa que muchas veces, cuando estamos hablando de una producción muy grande, Alex de la Iglesia, que quiere ir a rodar al Metro de Madrid, tiene que tenerlo todo muy planificado, porque en el momento que entran tienen que ir un gran equipo y moverse muy rápido porque son 4 horas y eso requiere que a las 6 te van a cerrar y como no hayas terminado de rodar todo lo que tienes que rodar, significa otro día más y más coste.
Pero lo que os decía, Metro de Madrid, desde el momento que vosotros ponéis un pie en el primer escalón de una estación de metro, necesitáis un permiso de metro. Es decir, por lo tanto, estáis en vuestro trabajo y decís, nada, venga, tú Paloma y tú José salís del metro como que estáis saliendo y yo tengo la cámara aquí fuera. Como os vean desde metro, os van a pedir el permiso porque las escaleras de metro ya son propiedad de metro. Y metro es caro. Metro tiene un plan de contingencia que de momento, desde el momento que entras ya en metro, te van a pedir un plan de contingencia y de seguridad que tiene un coste aproximado de unos 3.000 euros, pero luego si quieres un tren, tienen que traer un maquinista y un tren especial a una estación especial, empiezas a sumar. Es cuando empiezas a hacer caja. Y un tren te puede costar pues en torno a unos otros 3.000 euros. Es decir, que un día de rodaje con un metro, con un vagón, o con 5, me da igual, un tren, pues se te puede poner en 5 o 6.000 euros, bien a gusto. Bueno, pues os informamos sobre esto, tramitamos informes y os damos información sobre las... Ayer estuvisteis aquí con Manuel Cristóbal, que es un compañero mío que lleva la asesoría de audiovisuales, y os explicaría esto, pero desde Filmadrid también muchas veces ayudamos. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos viene muchas veces una producción extranjera, los indios quieren saber, pero yo he oído que hay incentivos fiscales. ¿Esto cómo funciona? ¿Qué ayudas puedo tener del Gobierno de España o de Madrid si yo ruedo en la Comunidad de Madrid? Bueno, lo vemos ahora un poco más adelante, pero efectivamente ahí os damos también esa ayuda. Esto es un poquito de historia. Yo esta presentación, si queréis, os la dejo, no tengo ningún problema. Pero bueno, las Film Commission nacieron en los años 40, antes os he dicho que al final era un vehículo propagandístico, y las Film Commission lo que fueron fue la alternativa a que antes todo se rodaba, hasta un plano de un desierto se rodaba en un estudio. Y luego descubrieron que no, vamos a hacer lo que son escenarios naturales y para eso se desarrollaron las Film Commission, sobre todo en los años 60 y luego más adelante en Europa en los 80 y 90. Las Film Commission, esto voy a ir un poquito más rápido, están presentes en todos los continentes, se asocian a través de la Association Film Commission International o la European, etcétera, etcétera. Y en España, con la Spain Film Commission. La Spain Film Commission representa a 35 pequeñas Film Commission o Film Office, que ya sabemos la diferencia. Y lo que hacemos a través de la Spain Film Commission son lobbies. Los lobbies son fundamentales en todos los sentidos, porque entre todos nos da la fuerza, a través de esta asociación como es la Spain Film Commission, de que sea un motor de comunicación, sobre todo con el Gobierno. Ahora sabéis que desde Madrid se está impulsando mucho ese hub audiovisual, desde que Sequoia y Netflix se han instalado en Madrid. Lo que pretendemos, y lo hacemos a través de la Spain Film Commission, es que al final España se convierta en un puente entre Latinoamérica y Estados Unidos y el resto de Europa. Y por lo tanto, que es lo que ha hecho, ha sido la estrategia de Netflix. Netflix se ha instalado en España porque sabía que el mercado latinoamericano era muy fuerte y la unión o la conexión con Europa, lo más cercano es España, no solo idiomáticamente, sino también por distancias. Por lo tanto, bueno, ha sido algo muy estratégico y en ese sentido estamos con el impulso de lo que será ese hub audiovisual. Esto es lo que os había dicho antes y, por lo tanto, después de todo este rollo de las Film Commission, lo que hacemos es captar rodajes para dinamizar esta actividad audiovisual. Y por eso se llaman las oficinas de promoción de rodajes. No solo para lo que son los rodajes de aquí de España, que os enseñamos, que os ayudamos y que os guiamos, sino para una parte muy importante para nosotros es en esto de la promoción. Si voy rápido, al final, esto de atención profesional, que es más o menos, pues obviamente, el trabajo diario. Es decir, cuando nos estáis llamando y os decimos cómo se tienen que realizar los permisos, las localizaciones, os proponemos cosas, etcétera. ¿Cómo funciona la normativa reguladora? Empiezo por aquí porque es lo sencillo y termino por allá. Normativa reguladora. Nosotros, al ser la Film Commission, que pertenece a la Consejería de Cultura, pero al ser gobierno regional, cuando hablamos de la normativa regulatoria, sobre todo, por ejemplo, y el caso más sencillo ha sido ahora con la crisis COVID.
cada territorio, al final, después del estado de alarma que ha sido a nivel nacional, cada autonomía, bien lo sabéis, tiene unas normativas distintas. En Andalucía los bares tienen que cerrar a las 6 de la tarde, mientras que aquí, ahora el toque de queda es a las 9, que esperemos que mañana se pueda alargar un poquito más, etcétera. Es decir, cada autonomía regula su actividad, tanto económica, profesional y en este caso sanitaria. Y se hace a través de la Consejería de Sanidad. Desde FilMadrid hemos estado muy atentos porque entendíamos que los rodajes audiovisuales, es decir, en un momento de COVID, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos estado en casa, lo que significa que hemos consumido muchísimo audiovisual, pero hemos consumido muchísimo audiovisual, sobre todo de ficción, de series. Sin embargo, las salas de cine han estado cerradas y ha sido un desastre, y ese formato más de cine, de película cinematográfica, se ha disminuido enormemente. Vale. Pero sí que es cierto que hemos consumido mucho audiovisual. Por lo tanto, entendemos que es una actividad profesional como otra cualquiera. Las primeras normas que salían de sanitarias, después de la fase 1, en el mes de junio, donde ya se permitían los rodajes audiovisuales, nos marcaban que, bueno, que se podía reactivar cierta actividad profesional, incluidas los rodajes, pero te decían, era en aquel momento en junio cuando nos decían que los grupos de personas no podían superar las 10 personas y que tenías que ir siempre con los EPIs, ¿no? Claro, esto representaba un problema. En teoría nadie podía rodar, porque tú dime a mí si la Casa de Papel solo pueden haber 10 personas en equipo técnico. Me da igual la Casa de Papel porque me he exagerado, pero cualquier, hasta un cortometraje tiene que haber, porque estamos hablando de 10 personas, no solo equipo técnico, perdona, y artístico. Y aparte, ¿cómo vas a rodar con, es decir, el equipo técnico sí, pero un actor no puede trabajar con una mascarilla, ¿no? Entonces fue el ponernos en contacto desde la Consejería y desde FilMadrid, a través de nuestra consejera, pues con la Consejería de Sanidad, para decirle, vamos a ver, el cine es una actividad profesional reglada y no puede trabajar de esta forma. Y junto con la Consejería de Sanidad creamos la Orden 961 en agosto, que dice que los equipos, el cine es una actividad profesional, los equipos no estarán limitados, aunque se pide expresamente que se minoricen lo máximo posible, es decir, que se reduzcan los equipos de trabajo y que durante el momento de la secuencia y la toma, obviamente los actores podrán hacerlo sin la mascarilla, pero una vez que terminen de grabar, la mascarilla vuelve. Con eso, junto con la Spain Film Commission y con otras organizaciones, creamos un protocolo de trabajo, es decir, porque ahora mismo entonces se empezaban a crear y a difundir muchos miedos, por lo tanto hay un protocolo que marca además el Ministerio de Sanidad y que se adapta a las producciones audiovisuales. Quizás estoy hablando de esto que ya lo conocéis, también prefiero que me paréis, porque obviamente aquí estáis trabajando, estáis haciendo producciones y pues obviamente el maquillaje se recomienda que no se comparta un maquillaje, sobre todo, bueno, pues en maquillajes además que están en zonas labiales o en ojos, etc. No se obliga a que la gente tenga un PCR, pero sí que se recomienda que haya un PCR. Ayer fui con la consejera a un rodaje de la serie Sky Rojo de Netflix y cuando llegamos, era en Colmenar Viejo, y cuando llegamos lo primero que nos hicieron fue pruebas de PCR esta rápida de 15 minutos, porque además hay un plan de contingencia sanitario que se les obliga y que se les marca a la hora de que empiecen una producción. Esto ha hecho obviamente que las producciones, bueno, pues aumenten sus costes de una forma tremenda, como supongo que os han podido ya explicar, pero que son necesarias. Bueno, pues bien, con todas estas normativas, es decir, cuando hacemos de normativas reguladoras, muchas veces el sector y estos lobbies o estas asociaciones nos preguntan cosas como, ahora sé que la última presión, por ejemplo, que hay por parte del sector es si la vacuna debe de ir hacia los actores porque trabajan sin mascarilla, no digo ya, pero con cierta antelación, porque evidentemente están o se exponen en un proceso de mayor riesgo. Es decir, todo eso, toda esa normativa reguladora, os ayudamos a
que se tenga en cuenta. Y un enlace también, por supuesto, pues eso, pues con la industria. Cuando, por ejemplo, en este caso viene una producción extranjera, pues a lo mejor les podemos recomendar un equipo de service o sobre todo service o productores que les ayuden a poder llevar la realización de esa producción en España. Ordenamos en cierto modo la industria local y ahora para eso os quiero enseñar nuestra página web, que no sé si alguno habéis visto. Oye, os veo unas caras de aburridos. ¿Os han contado ya todo esto o lo sabéis también que preferís que me ponga a relatar ejemplos de muchas cosas que pasan? ¿O estamos todos bien? ¿Sí? ¿Eh? Son las mascarillas, es verdad, eso también es cierto. Entonces, en cuanto a la industria local, para nosotros es importante, bueno, pues ordenar ese sector, saber cómo tenemos clasificado dónde pueden venir no solo el sector, sino los productores a buscar a esa industria. Creamos cierta sensibilidad o ayudamos a crear cierta sensibilidad ciudadana. Curiosamente, el otro día hubo un rodaje de un cortometraje que se paralizó. Y se paralizó, era en un bar, en la ciudad de Madrid, y vino la policía municipal a las 11 de la noche, estaban rodando una secuencia donde habían, bueno, el bar estaba cerrado y demás, pero habían pues varios actores y demás que estaban ahí consumiendo porque era la secuencia como tenía que ser. Y sin embargo la policía municipal pues entró diciendo que había un toque de queda, pero es verdad que le sacaron la última orden que había, donde dice el toque de queda es a las 9 de la noche, excepto para actividad laboral. En el punto 2 de la disposición 1 te lo deja muy claro. Entonces, es decir, ¿se puede rodar? Claro que se puede rodar. Si tú eres una empresa, si eres una empresa productora como tal, porque eres empresa y eres actividad profesional, puedes rodar. El problema lo tenéis, por ejemplo, vosotros, los estudiantes. Sois estudiantes, no sois empresa, por lo tanto, no está considerada una actividad profesional y os podrían paralizar un rodaje a partir de las 9, pues porque se entiende que es como si yo quiero salir como particular a rodar cosas, no os van a dejar. Pero si eres una empresa registrada como empresa productora, tu actividad profesional está avalada y por lo tanto te deben de dejar. Entonces, pues uno de los policías dijo, sí, es verdad, está permitido legalmente, pueden rodar, pero el otro policía decía que incita a que yo, ciudadano, que paso a esas horas, lo cual es incongruente, porque si hay un toque de queda, un ciudadano no debería de pasar a esas horas, a las 11 de la noche, viendo que un local está abierto y que están sirviendo comida que era de atrecho. Entonces, bueno, en cierto modo, el ciudadano que se siente molesto en esta situación, que hay un toque de queda y que pueda haber eso, pues le molesta, le dice, joder, ¿y por qué esos sí que pueden estar o están rodando y yo tengo que estar en mi casa, etcétera? Pues ayudamos a crear que esa sensibilidad ciudadana entienda, pues lo hacemos a través de campañas o de comunicados, incluso, bueno, pues de estas notas de prensa donde visitamos un rodaje para que se entienda que están trabajando, y además están trabajando para ti, ciudadano, porque te va a permitir que cuando estés en tu casa, en ese confinamiento, en esa hora de toque de queda, puedas ver o disfrutar una peli. Con el turismo, ya lo sabéis, es decir, nos coordinamos mucho. Sí. Me ha surgido una duda con respecto al ejemplo que ha puesto del bar. Vale. Bueno, que me ha surgido una duda con respecto a cuando has mencionado el bar. El ámbito de aplicación de Film Madrid, ¿hasta qué punto se mete en el ámbito privado? O sea, porque entiendo que los bares, los establecimientos, o por ejemplo en el hospital, el ejemplo primero del hospital, si es un hospital privado o si es un bar ahora mismo, ¿cómo va la gestión en ese sentido? A ver, tú como productor, cuando quieres rodar en un sitio que pertenece a un privado, efectivamente es un deal entre dos, es una negociación entre un privado y vosotros, entre dos privados. Por lo tanto, yo ahí no me puedo meter. Incluso muchas veces me han llamado para decirme, oye, me están pidiendo por el alquiler de esta casa en Las Rozas 15.000 euros a la semana. Digo, ya, claro, pues este señor va a pagar su hipoteca, pero yo no puedo decir, porque yo no puedo regular nada de eso. Es decir, lo que yo sí que puedo decir con el ejemplo del bar es que la ley te ampara que tú puedas rodar. Tú has llegado a una negociación con el bar. El bar está cerrado al público, que eso es lo importante. Es decir, las leyes, como todo, son interpretables,
pero al fin y al cabo todas tienen, si las lees, son simples en ese sentido con cierto sentido común. Las puedes interpretar y las puedes dar la vuelta como las quieras manejar, y eso un jurista te lo va a poder hacer. Pero en el fondo la norma lo que está diciendo es que los bares han de estar cerrados a las 9, han de estar cerrados al público. Pero tú, si echas tu cierre y tienes que trabajar en el bar por lo que sea, nadie te puede amparar que no trabajes. O si lo has alquilado para un rodaje, es una actividad fuera de lo que es abierta al público. Por lo tanto, claro que puedes llevarla a cabo. Os decía que con turismo, obviamente, nuestra conexión es muy fuerte. De hecho, nosotros estamos en la Consejería de Cultura y Turismo. Pero es que lo que decíamos, por un lado, el cine lo que hace es ese desarrollo económico, y las Film Commission ayudamos a ese desarrollo económico en el lugar donde estamos, pero por otro lado promovemos ese turismo. Y esto, sabéis de lo que os estoy hablando cuando hablamos de rutas cinematográficas y demás, pero me paso a esta diapo porque se estima, o sea, ese turismo cinematográfico que ahora cada vez está más en boga, que todos nos volvemos locos en hacer rutas cinematográficas o audiovisuales, etcétera, es que la realidad es que más de 80 millones de viajeros viajan a un destino por una sensibilidad o sentido hacia lo que han visto en películas, en series, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que es fundamental. He puesto esta imagen porque supongo que todos lo conocéis, de Joker en esas escaleras en Nueva York, que se convirtió, la policía de Nueva York tuvo unos problemas enormes porque se empezaba a concentrar una cantidad de turistas y de gente que vivía ahí para hacerse la foto del Joker y haciendo así. Entonces, eso es lo que mueve este turismo cinematográfico, muchísimo. Nosotros, de hecho, en Film Madrid hemos creado rutas de, por ejemplo, la ruta se llama Comunidad de Madrid Territorio Far West, porque aunque en nuestro universo pensamos que Almería, y es verdad, Almería es una gran tierra donde se han rodado muchos spaghetti western, prácticamente todos esos spaghetti western de Almería se rodaron también en la Comunidad de Madrid. O sea, se rodaron entre Almería y la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se han rodado más de 200 western, de los que conocemos como la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, el bueno, el feo, el malo, etcétera, etcétera. Se han rodado todos en la Comunidad de Madrid también. O sea, que en cierto modo esas rutas cinematográficas, y por eso hemos creado una de esas rutas donde te marcamos en 4 rutas para que puedas descubrir esos escenarios naturales, como en La Pedriza, La Cabrera, Colmenar Viejo, etcétera, que se han rodado un montón de western, y que los descubras, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que está, insisto, pues muy de moda ahora. De hecho, en Fitur, Fitur sabéis lo que es, la feria del turismo, una de las más grandes que se hacen aquí en Madrid. Desde hace 2 años ha creado ya el Fitur Screen, que es un pabellón exclusivo dedicado al cine y ese turismo cinematográfico. Y luego la promoción, porque es muy, muy, muy importante atraer rodajes. Es decir, es fundamental que podamos nutrirnos de rodajes internacionales. En primer lugar, porque nos da cierto reconocimiento, porque nos va a ayudar además con ese turismo de esos extranjeros, etcétera, porque nos va a dar incomes económicos, desarrollo económico muy fuerte. Imagínate, si viene una producción norteamericana, por muy pequeñita que sea de presupuesto, a lo mejor estamos hablando de 10, 15 millones. Y eso que repercuta sobre el territorio es fundamental. Entonces, el salir de pesca es otra de las partes fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos cuando vamos a los mercados. Pues nos montamos un tenderete cuando vamos a Berlín, al European Film Market de Berlín, a Cannes, a Los Ángeles, etcétera, con la intención, cuando digo montar un tenderete no es así, pero bueno, es decir, a captar que vengan esos rodajes internacionales. El panorama vuelve a cambiar con el COVID, ahora no podemos viajar, pues nosotros el último mercado que hicimos fue el European Film Market de Berlín el año pasado, que era en el mes de febrero, pero fue justo llegar, que prácticamente todos españoles llegamos con COVID, que en el avión veníamos tosiendo sin saberlo, todos pensábamos
que era una gripe, hasta que se empezó a desarrollar que esto era algo que iba mucho más allá. Y desde entonces todos los mercados y los festivales, como bien sabéis, han sido online. Mi teoría es que además esto empieza a cansar. Ahora el 1 de marzo comienza el festival, el mercado de Berlín, y es online también. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú dentro de la industria ya empiezas a estar cansado de estas reuniones de Zoom, empiezas a estar cansado de estar tanto tiempo delante de una pantalla, el mercado o el negocio en el que nos movemos. Yo no sé si habéis dado algo en las clases de distribución, de temas de marketing, de festivales, de mercados. ¿Lo tenéis? Si lo dais, ¿no? Bueno, más o menos. Es una parte fundamental, es decir, cuando tú estás produciendo, la producción en sí técnicamente es maravillosa, además me parece un mundo apasionante, pero es verdad que tienes que tener el qué pasará después, porque no se puede quedar una producción metida en un cajón, sino que lo importante es exhibirla, es que se vea, da igual en qué formato o en qué pantalla, si sea más grande o más pequeña, pero lo importante es que se vea. Entonces, cuando vas a los mercados, es verdad que esto nos pasa en nuestra vida cotidiana, cuando vamos incluso al supermercado, tú vas a comprar leche y es muy raro que no solo salgas con la botella de leche, puede pasar, pero generalmente a lo mejor caes y coges algo más. Esto ocurre también en los mercados de cine, es decir, cuando nosotros hemos ido a Berlín y cuando digo montamos el tenderete, es un decir, es decir, vas con una agenda, vas muy preparado, etcétera, pero la gente está 5 días, 4 o 5 días en Berlín, entonces tiene sus reuniones que están previamente agendadas. Pero estoy en Berlín, estoy en un espacio cerrado. Y al final me doy una vuelta, paseo, miro España, pues a ver qué hay aquí en España, Madrid, tal. Entonces de repente empiezas a captar, porque al final, y tienes que hacer tu agenda, es decir, aunque te interesen 4 cosas, la gran mayoría de la gente tiene que continuar haciendo agenda y tal. En el online, ¿qué es lo que pasa? Que el escapismo es tremendo. Es decir, estamos en la oficina, yo estoy en la oficina, el día 1 de marzo va a empezar el mercado de Berlín y me voy a plantar con reuniones que he pedido previamente, con productores que quieran venir a rodar a Madrid. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final yo tengo mi día a día, mi trabajo, estoy en la oficina y voy a ir a lo que voy a ir. Es decir, pues voy a tener una reunión contigo si realmente tengo un proyecto que encaja para que se ruede en Madrid. Porque si soy un americano y mi historia se desarrolla en Estados Unidos, aunque tú me digas que yo te voy a convertir Madrid en Estados Unidos, no me interesa. Entonces, es mucho más complicado, ¿no? Pero lo que hacemos en esos mercados, efectivamente, con distintas herramientas, pues estas rutas, por ejemplo, que digo del Far West, no solo es una ruta para que tú descubras que puedes ir a Colmenar Viejo a ver un espacio natural, sino para que los profesionales y los productores vean en qué puedo convertir Madrid para su proyecto audiovisual. Ir un poco más rápido, porque si no... Entonces, bueno, representa impacto reputacional, obviamente, pues porque Madrid puede representar una ciudad muy abierta a distintos espacios naturales, pero además con unos profesionales que te van a dar cierta reputación de que se puede rodar y se rueda muy bien en Madrid. Impacto mediático, porque que estén rodando, pues eso, George Clooney, Nespresso, que todavía no ha salido, se ha rodado en Navalcarnero, el próximo anuncio, en la plaza de Navalcarnero, etc. Entonces estoy seguro que no solo el alcalde de Navalcarnero, sino que todos los españoles, aunque seamos de Asturias, diremos, coño, George Clooney ha rodado en España, ¿no? Entonces, ese impacto mediático te lo va a dar. Y el impacto económico. Vale, esto es lo que quería comentaros y lo vamos a hacer con la web de Filmadrid en marcha. De los incentivos fiscales no sé si atreverme a hablar porque no sé si alguien os ha hablado. Sí, ¿no? Sabemos que ahora mismo en España hay un 30%, para el primer millón y un 25% somos competitivos, para el resto somos muy competitivos y nos convertimos en un país que, como el resto de países, es atractivo para venir a rodar. ¿Vale? Entonces, lo que me quiero meter ahora es en la web, me voy a sentar aquí
¿Alguna pregunta hasta ahora? Vaya chapa que os he metido. Tenéis una cara... A ver dónde estoy. Venga, preguntadme. Nadie quiere preguntar. Vale. Bueno, esta es la web de Filmadrid, ¿vale? Entonces, lo que es importante... ¿Qué pasa aquí? Estoy acostumbrado al Mac y me voy. Lo que es importante para una Field Commission es mostrar localizaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí ahora mismo una base de datos. No se está proyectando. ¿Y esto por qué? Ahora, mira, de paso realizamos una pregunta. Venga. ¿Existe alguna localización en específico que sea la más solicitada o alguna en específico que requiera? Mira, el metro de Madrid se pide una barbaridad. Luego, sobre todo cuando queréis rodar, por ejemplo, en todo lo que son envases, pantanos, etcétera, etcétera, en la Comunidad de Madrid, lamentablemente la gran mayoría de todos ellos están gestionados por el Canal de Isabel II, pero su gestión en estos embalses es sobre todo conservar la pureza del agua. Entonces, la inmersión y la navegación no está permitido en la gran mayoría de ellos. Entonces, solo hay 3 sitios, que es uno, el de Valmayor, a través de lo que es un embalse, que es Cerro Alarcón, que pertenece al municipio de Navalagamella, que sí que se permite la inmersión y la navegación. El de San Juan en San Martín de Valdeiglesias, que es el que posiblemente todos habéis oído hablar, incluso muchos de vosotros a lo mejor os habéis ido a daros un baño o a navegar. Y hay uno que es privado, que es de una finca privada, pero donde se permiten también muchos de estos rodajes. Es complejo en ese sentido, pero también son muchos los rodajes que se piden allí. En parques y jardines, por ejemplo, en lo que es en el Retiro de Madrid también se quiere rodar mucho, pero hay un problema. Desde hace unos 3 o 4 años salió una normativa que no se permite el acceso de vehículos a motor. Entonces, si tú tienes una secuencia que vas con una motocicleta en el Retiro, te van a decir que no hay forma de que te metas. Nosotros, nuestra clasificación, por ejemplo, que tenemos aquí en la web, efectivamente las tenemos marcadas, pues depende. Si es por el espacio en concreto en el que quieras rodar, pues una clasificación que ahora lo vamos a cambiar, pero aguas, deportes, edificios oficiales, etcétera. Tipo de arquitectura, pues dices, pues mira, me interesan castillos o palacios o, bueno, murales y grafitis, patios, etcétera, etcétera. En un municipio en concreto, porque digas, pues prefiero tener todas las localizaciones en un sitio determinado, o incluso tenemos hasta por géneros. Decimos, oye, pues ciencia ficción. Si yo tengo que rodar algo de ciencia ficción, y bueno, pues te empieza a mostrar aquí algunas localizaciones que podrían llegar a ser, bueno, pues ciencia ficción, ¿no? Y que podrían adaptarse a tu rodaje. Esto en cuanto a las localizaciones. Aquí también tenemos un directorio profesional, como os digo, donde, yo qué sé, pues realmente cogemos y decimos, oye, necesitamos, yo qué sé, carpas. Pues mira, aquí está, carpas y toldos. Pues te dicen las empresas que se dedican a tener carpas y toldos y que te arrendan para tus producciones. O, pues animales, lo que decíamos antes, ¿no? Pues tengo que rodar con animales, pues aquí tiene que haber una empresa que se dedique al tema de animales. Mira, animales y carruajes. Pues os dicen las empresas que por las que podéis trabajar a este respecto. Vale, en este apartado de la rodar en la Comunidad de Madrid, aparte de rodar con COVID, que es lo que os he explicado, donde están las distintas órdenes y las distintas normativas con las que hay que trabajar, aquí os explicamos cómo se empiezan a tramitar esos permisos. Lo que os he dicho antes, al final, un permiso se va a tramitar en el área o en el ayuntamiento, en el municipio en el que estéis. Pero muchas veces,
pues lo que os he dicho, depende de dónde estéis, es posible que necesitéis autorizaciones paralelas. Eso, en teoría, lo tienen que decir en el propio ayuntamiento. Todos los trámites hoy en día ya se hacen presencialmente, y menos con el COVID es cada vez más complicado, y se hacen vía registro electrónico o a través de una oficina de registro. Y os solemos decir que lo hagáis entre unos 15-20 días con antelación. Es decir, muchas veces me llama alguien que han solicitado un permiso hoy jueves para rodar el sábado. Eso es imposible. O tiene la parte muy buena voluntad o es muy complejo de que eso pueda llegar a ocurrir en tan poquito tiempo. El espacio, en los espacios urbanos en la Comunidad de Madrid, ¿cómo se rueda? Pues obviamente si tú quieres ir a rodar, pues eso, una secuencia en la calle, lo que estás haciendo es ocupación de vía pública. Entonces se entiende que hay dos tipos de ocupación de vía pública. Una que es lo que es un acto comunicado, que en el fondo es un informe en que tú comunicas que vas a rodar. Pero te obligan a que sean equipos de menos de 10 personas, incluido el equipo técnico y el equipo artístico, y no puedes poner ningún elemento en la acera o donde estés o en el parque que entorpezca al ciudadano. Es decir, en teoría tienes que rodar cámara en mano, no puedes poner ni un trípode, pero no puedes poner ni una mesa ni puedes poner nada. Porque si no, lo que estás haciendo ya no es un acto comunicado, es ocupación de vía pública y por lo tanto has de pedir un permiso y pagar una tasa. Las tasas van por metros cuadrados del espacio que ocupéis y que podéis además delimitar para que yo no pase y no entre en esa zona. O si no lo delimitáis, podéis decir a la gente que por favor que no pasen por aquí. Pero tú no puedes decir a alguien que no pase por aquí con un acto comunicado, la gente es libre de moverse. El acto comunicado no cuesta nada, que es como la gran mayoría de vosotros podréis rodar, y sí que tenéis que ir a la oficina del ayuntamiento correspondiente para decir que vais a rodar de esta forma, que significa un acto comunicado y que por lo tanto no os cuesta nada. Pero como queráis montar aunque sea una mesa para poner las latas de Coca-Cola y los bocadillos para después, os van a decir que eso no está permitido, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a los trámites en los rodajes en espacios urbanos. En espacios naturales, lo que os decía, hay una gran cantidad de espacios que son protegidos de protección de flora y fauna, todos esos parques regionales o parques nacionales, etcétera, o incluso esos embalses y demás que requieren de permisos adicionales. Yo siempre os recomiendo una cosa, cuando vayáis a rodar a un sitio, aunque sea ese parque nacional, que aviséis al ayuntamiento de turno al que corresponde, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente, porque también le toca, pero si hay policía local, avisadles también, porque al final son los primeros que van a ir allí cuando vean algo raro. Cuando vean un grupo de gente que está rodando y tal, es el primero, el policía, el que os va a parar y os va a decir, ¿tenéis permiso para rodar aquí? Entonces, es muy importante que siempre os cameléis en este caso a la policía con el permiso pertinente. Tampoco es que le vais a tostar la oreja, pero si vais con vuestro permiso, es bueno también que la policía local lo sepa, porque si hay una queja de un vecino o de alguien, en este caso, vosotros tenéis el permiso, pero la policía local sabe que está ocurriendo esto, por lo tanto, no se van a alarmar tanto, ¿vale? Una pregunta que nos llega desde Twitter. Uh-huh. Para los que están en casa, preguntan, ¿cuál es el proceso o por qué razones una determinada localización pasa a estar dentro del catálogo de la Film Commission? Bueno, en el catálogo están abiertas incluso localizaciones. Ahora ofrecemos el catálogo también para localizaciones privadas. Si tú tienes tu piso y es de tu propiedad y lo quieres ofrecer para los rodajes, hemos creado ahora mismo esa posibilidad y esa oferta. Lo único que se te exige es que estés dentro de la Comunidad de Madrid. Es decir, obviamente con este catálogo de espacios privados nos están cayendo algunos de Badajoz, de Teruel. Dices, bueno, no entiendo, si sabes que es Comunidad de Madrid, ¿cómo me traes una localización de Badajoz? Porque eso no lo podemos
obviamente, atender. Espacios patrimoniales, lo que os decía. Hay espacios que pertenecen a patrimonio, pueden ser a patrimonio de la Comunidad de Madrid o patrimonio nacional. Pues en patrimonio nacional pues no solo está el Palacio Real, también está pues eso, el Palacio de Aranjuez y otra serie de espacios también que tienen, no solo palacios. Y son ellos los que tienen que dar el permiso. Muchas veces el permiso, obviamente, se va a defender en el sentido que o lo van a autorizar siempre y cuando no represente pues un problema de seguridad, porque son espacios pues eso, pues que tienen que tener, pues a lo mejor como el Palacio Real, que acogen además una serie de, no solo de bienes de interés cultural como es lo que recoge patrimonio, sino bueno, pues hasta piezas museísticas de conservación, etcétera, y que pueden representar, bueno, pues en cierto modo un problema, ¿no? Entonces, siempre en este tipo de espacios os van a pedir, como en todos, pero aquí van a estudiar muy profundamente, pues eso, qué tipo de producción es, qué secuencia vais a rodar, y aunque se pueda transformar el Palacio Real en un Palacio San Petersburgo, pues a lo mejor puede que haya un motivo de que digan, pues no me interesa que el Palacio Real se identifique con un palacio de Rusia, por lo tanto, están abiertos o se acogen a la propia naturaleza del rodaje. Vale, ¿Más disculpa. preguntas? Vamos acabando en un poquito. No sé si quieren realizar algunas breves preguntas. Pues si me dejas solo que termine súper rápido todo lo que pueden... Va a ser 2 minutos más y ya nos metemos. Vale, Porque perfecto. quiero que veáis que aquí pues se habla de la tramitación también en parques y jardines, como os he dicho, el tema de motores, los drones, o sea, conocer la normativa sobre volar un dron y rodar con un dron es fundamental porque no está permitido en todos los sitios. Los animales, obviamente, requieren de permisos especiales. Las carreteras, porque significan cortes a lo mejor intermitentes o permanentes, y un corte permanente requiere de un desvío. Rodar con menores de edad, menores de 16 años, requiere de permisos muy especiales y además están muy protegidos. Con monumentos y edificios también, lo que son municipales, históricos. Aquí os hablamos de medidas de seguridad también que hay que adoptar en los rodajes, que supongo que eso lo sabéis. Y también os hablamos de algo que es fundamental ahora mismo, la sostenibilidad del planeta y por lo tanto los rodajes, los green shootings, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más porque no hay tiempo, entonces quiero dejaros tiempo un poquito para preguntas. ¿Algo? Cuéntame. En el caso de... Vale. Cierto. Tienes un trabajo ya grabado en el que no has pedido ningún permiso. Una vez ya grabado, ¿puede haber problemas legales en el caso de moverlo por YouTube o...? Contéstame tú. Yo no sé. Sí, seguro que sí que sabes. A ver, puedes tener problemas, claro que puedes tener problemas. Has rodado en el metro sin permiso. No, fue en un bosque, no sé. En un pantano. bosque. A ver, vamos a ver. No hay una policía científica en Internet que esté mirando absolutamente todo lo que se produce y se hace. Pero coño, imagínate que tu corto de repente empieza a funcionar muy bien, empieza a hacer un festival, a otro, te nominan a los Goya y a los, y a los Oscar, y de repente a lo mejor alguien de ese bosque dice, anda, si este es el Hayedo de Montejo. Y esto, bueno, habrá tenido el permiso, pues a lo mejor le da por ahí y lo dejan, o a lo mejor les ponen a mirar y no está tu permiso. Bueno, eso como todo. Es muy improbable en tu trabajo ahora, pero cuando eres profesional y cuando estás trabajando de forma profesional en una productora, no te puedes jugar eso, porque puede significar efectivamente, jurídicamente algo complejo a tu empresa, que te va a costar tu puesto de trabajo, pero además un problemón. Es decir, la ley está para seguirla. Y además los permisos, mira, chica, es que son un poco de alivio, porque tú estás rodando y como no hayas pedido un permiso y te vengan y te digan, fuera de aquí, esto no se hace, pues es distinto cuando sois estudiantes y sois un grupo de 8. Pero si estáis en una producción y os paralizan ese rodaje
y tenéis actores que hay que agendarles otra vez, y tenéis un montón de gente que les estáis pagando y no ha servido para nada, pues es un problema por un permiso. Los permisos no son caros. Es decir, rodar, a ver, depende también lo que estás pidiendo y si vas a una localización privada o si te quieres ir a un palacete y te están pidiendo 2.000 o 3.000 euros al día por un rodaje, que puede ocurrir. Es decir, pues tú te vas a lo mejor al Palacio de Linares y te están diciendo que te cierre el palacio, pues te va a costar 8.000 euros al día, pero lo tienes para ti todo el día, 24 horas, pero tienes pues todo, tu montaje de tus secuencias y tu background y todo lo tienes ahí hecho. Te va a costar, claro que te va a costar, pero te da la seguridad, sobre todo eso porque es un espacio privado, pero cuando es un espacio público y demás, pues te va a dar la seguridad de que tu rodaje va a seguir adelante y es fundamental. Si ya lo has grabado, porque era más amateur, ¿hay posibilidad de pedir los permisos después? No. No, vale. Tú ya olvídate. Porque lo quieras profesionalizar. Esto no lo grabes. Tú ya olvídate. Ya, pero... Tú ya no, porque no tiene sentido. Es decir, porque imagínate que te dicen, es que usted no podía, no está autorizada, es que ahí no se puede rodar. Y entonces a lo mejor te puedes buscar un problema y te dicen que eso no lo puedes sacar o lo que sea. Estoy convencido de que no es nada trascendente. Entonces no pasa nada. Pero no puedes, es decir, por eso os decimos, un permiso hay que pedirlo con el tiempo de antelación, 15, 20 días antes, porque tiene que ser antes. Y a lo mejor de repente yo he pedido el permiso para mañana, y mañana para rodar aquí en Alcobendas, y he cogido al Ayuntamiento de Alcobendas y me ha dado el permiso para el rodaje en esta calle. Y mañana se pone a diluviar y digo, yo no puedo rodar así, con mi secuencia es que no puede estar la lluvia, es que no tiene sentido. Ya he perdido el día de rodaje, esto es una pregunta posible que os puede salir, porque dices, y voy a rodar el lunes, ¿y qué hago con ese permiso, que era un permiso para el viernes? Pues efectivamente puedes llamar al ayuntamiento para decir, oye, por causas meteorológicas no pude rodar, tenía este día, y te lo trasladan al lunes. Jugando con esa parte de lo que es tiempo, pero siempre haciéndolo en su momento, ¿no? Tú tenías... Nada, a ti. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sé que dais información sobre subvenciones y ayudas también. Como este año va todo un poco retrasado, ¿sabéis más o menos para cuándo saldrán las subvenciones del ICA para cortometrajes? A ver, yo no estoy ya en el ICA. El ICA ya era una fase anterior. Yo ahora ya estoy en la Comunidad de Madrid. Sí. Por lo tanto, el ICA, vamos a ver, ahora mismo hay presupuestos generales nuevos. No lo sé, porque yo ya no estoy en el ICA y no sé su calendario. Por lo general, el ICA para las ayudas, ahora que hay ya presupuestos aprobados, pues en teoría no debería de tardar mucho. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con el ICA? Que todo lo que son las ayudas selectivas de proyecto y las generales están en un proceso de modificación de la normativa, de la orden de bases. Por lo tanto, esto va a significar que van a ir con retraso, porque todavía esas órdenes de bases se sacaron a consulta pública para que la gente o los lobbies o las asociaciones aportaran si están de acuerdo o no. Se estarán haciendo las modificaciones. Una vez que se hayan hecho las modificaciones, tiene que ir a Consejo de Gobierno, de Ministros, perdón, para que se aprueben. Entonces, eso, las cosas del Palacio van despacio. ¿Lo que significa? Pues yo estimo que, desde luego, antes del mes de abril o mayo, yo no las esperaría. Gracias. Y otra cosa, como decías que también hay, por ejemplo, viviendas particulares que están ofreciéndose como localización, ¿hay un listado de esas viviendas también en la web? Pues ahora las clasificamos. Es que, como os he dicho, antes de Navidades me encargué unos servicios de un fotógrafo que ha tirado más de 4.000 fotos en distintas localizaciones y estamos reclasificando lo que es esta, bueno, nunca mejor dicho, esta clasificación, ¿no? Entonces, en la fecha de hoy, cada vez que alguien, cuando dice aquí, ofrece tu localización, mete y rellena el formulario, aquí está todo este formulario que tienes que rellenar. Yo o alguien de mi equipo, bueno, soy yo, porque soy yo, y alguien de mi equipo son becarios que tengo, en este caso de la Carlos III,
lo que hacemos es que depende de la naturaleza, las clasificamos nosotros, pues si es un espacio natural o si es pues un espacio interior, que es de estilo costumbrista o futurista, o tal, lo hacemos nosotros. Pero ahora, en la nueva clasificación, va a haber un espacio que sea espacios privados, directamente, y ahí se va a meter absolutamente todo. Muchas gracias. ¿A ti? Venga, más, tú. ¿No quieres preguntar? ¿Alguna pregunta más? Dime. Yo quería preguntar si hay algún sistema de devolución de tasas. Supongo que no es nada habitual, porque al final los que más pierden son los estudios, pero en un ejemplo que no sea, por ejemplo, el año pasado en febrero, que ya tenían pagadas las tasas para rodar en marzo y que evidentemente se tuvieron que cancelar un montón de rodajes, pero que sea por causa propia de ellos, que alguna vez os digan, oye, pues la tasa que he pagado para dentro de 2 semanas, que es que no puedo rodar por X motivo. No sé si... Sí, es lo que os decía antes. Muchas veces, sobre todo, bueno, obviamente con el tema COVID, cuando hubo el estado de alarma y habían planificados muchos rodajes, esas tasas que ya se pagaron, además se mantuvieron hasta que reactivaron ese rodaje. Lo mismo que una causa meteorológica, no solo una filomena, es que, como os digo, una lluvia que, aunque sea pequeñita, pero mi secuencia, porque viene de otra secuencia, necesito un día soleado y hoy no lo es, pues obviamente cuando pides y solicitas una autorización y pagas una tasa, lo estamos haciendo con muchos días de antelación. Yo al final no sé si va a llover, por lo tanto tú a ese ayuntamiento puedes ir y decir, oye, mira, tengo que cancelar el rodaje, pero lo sabes el día antes, llama el día antes, ¿no? Diciendo, oye, tengo que cancelar el rodaje mañana por lluvia, entonces a ver si me lo puedes pasar a tal semana. Y eso sí que se hace. Y decías sobre si hay unas tasas... No, sobre todo lo decía por alguna razón, que no fuera algo un poco más general, o sea, que fuera simplemente de ellos, porque que una razón interna de cualquier producción os dijeran, oye, pues es que no podemos, no por algo que sea una... Lo puedes hacer, porque te ocurren muchas cosas. ¿Y qué pasa si tus actores están enfermos? Porque Sí. pueden estar enfermos. Entonces tú no puedes rodar, no pasa nada, es decir, tú solicitas, pero lo haces con ese tiempo suficiente, ¿no? Solicitas que esa autorización y ese día en concreto se posponga para otro día. Si tú argumentas y tu argumentación es consistente, pues sí, lo que no puedes es, pues por desplanificación o por dejadez, coger y si tengo que rodar mañana, avisar el lunes y es que no, es que al final no rodamos, ni lo motivas, has llegado tarde, etcétera, pues a lo mejor te dicen, pues lo lamento, pues tienes que solicitar una nueva autorización. Es importante ser en ese sentido, de nuevo, profesionales. Esto al final es una profesión y como tal requiere de rigurosidad, mucha rigurosidad, y cuando estáis en un proceso de producción, pues hay que planificarlo todo, bien lo sabéis. Gracias. Vale, creo que vamos finalizando. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por haber participado en las jornadas técnicas. Gracias. Bueno, ha sido de mucha utilidad Espero que sí, que os haya sido útil. Sí. Espero que no haya sido una chapa que os he metido aquí en la Sphere Commission y tal, pero bueno, creo que es fundamental que os vais a tropezar espero que conmigo, pero si no con otras Sphere Commission de otros sitios, y que sepáis un poquito lo que os pueden ofrecer y cómo trabajar con ellos. Bueno, muchísimas gracias A por tu vosotros. tiempo y dedicación. Gracias. Gracias. Vale, aquí tenemos un regalo de arte, un presente. Hombre, qué bien, si salgo con presentes. Aquí sí, bueno. El agua me lo voy a llevar ahora. Muy bien. Voy a cerrar